Esta es la segunda clase del sistema SCADA de distribución o DMS. Vamos a ver las características de los SCADAs de distribución, las diferencias con el SCADA de transmisión, qué se mide, qué se calcula y supervisión. Los SCADAs o DMS, una de las características que tienen, más que ser un SCADA, es un sistema completo de gerencia de la red de distribución. Integran normalmente los planos digitales, o ese sería el añadido que tendrían en diferencia importante con el sistema. Muchos valores son calculados, hay unos datos que son medidos en tiempo real a nivel de las subestaciones, pero fuera de las subestaciones muchos de los valores se tienen que calcular y para eso se usan herramientas comprobadas de cálculos eléctricos. Las subestaciones se recogen los datos y se envían y se hace además control sobre interruptores, taps de transformadores, se pueden hacer muchos ajustes. Es un sistema exclusivo para los sistemas de distribución, tiene las mismas bases, si la empresa es la misma, va a depender de la empresa que sea la proveedora del SCADA, pero este sistema DMS tiene unas capacidades grandes, gráficas bien importantes para poder manejar los planos de distribución, que además no van a ser solamente, no deben ser solamente un dibujo, van a ser georreferenciados, pero además van a tener capacidad de mostrar valores y datos o medidos o calculados dentro del propio plan. Permite la operación permite operar a distancia los equipos que tienen, sobre los que se tiene control a distancia, y permite simular para aquellos equipos que no se tienen medición a distancia o no se tienen sistemas de control a distancia, con lo que se está haciendo en campo a través de las cuadrillas que trabajan en campo. En el corazón de la SCADA lo que hace es manejar mediciones y equipos a distancia. Eso es el concepto del SCADA. El SCADA es Supervisory Control and Data Acquisition, eso es adquisición de datos y control supervisorio, pero además el DMS tiene una cantidad de aplicaciones que apoyan esas mediciones a distancia, que en el caso de distribución son muy poquitas. Lo apoyan con herramientas de cálculo para poder completar los datos que no se tienen a través del sistema de supervisión. Aplicaciones de cálculo de voltaje y corriente en todos los puntos del circuito, botes de carga, sistema de manejo de desconexión de usuarios selectivo, sistemas de entrenamiento para operadores y una herramienta que se llama modo estudio, que lo que permite es el estudio de la red para condiciones que se quieran prever en el futuro cercano y que no altere el sistema de tiempo real. Las acciones de control, adquisición de datos y control, está un operador con el sistema SCADA, está unos equipos en la subestación sobre lo que se puede hacer control o de los cuales se está tomando medición en tiempo real, y existen unos equipos de control y unos relés tanto hay equipos de comunicaciones, pero además hay relés para efectuar maniobras sobre estos equipos si se tuvieran las habilidades para hacer. Representa un SCADA relativamente antiguo de electricidad de Caracas, pero los conceptos hasta ahora no han cambiado poco. Se tienen dos redes LAN independientes que pueden trabajar con cada una independiente de la otra en caso de que uno falla, esto para darle robustez. Después cada uno de los servidores o de los pares de servidores se conecta con las dos redes LAN, y después cada una de las consolas de operadores se conectan independientemente con cada una de las redes LAN, de manera que si alguna de ellas fallara, pues la otra queda a cargo del sistema y tanto los servidores como las consolas siguen funcionando. Normalmente en los sistemas de SCADA hay poca comunicación con el exterior. Lo que se hace es que datos que se quieran publicar se escriben en una base de datos o se escriben en una memoria, y el resto de las aplicaciones o el resto de los departamentos de una empresa irían allí a leer y no entrarían a la base de datos de operación
del sistema SCADA, porque es una base de datos que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que evitar que se corrompa. La integración de los planos digitales viene con la digitalización georreferenciada de unos planos. Eso implica, eso es un proceso largo, es un proceso caro porque implican tomas de fotos de las ciudades o de los lugares donde están los sistemas eléctricos. Se necesitan tomas aéreas de esos lugares para después sobre eso dibujar los circuitos, y para eso se necesita tener información de los circuitos, desde dónde salen hasta dónde están las tanquillas, para poder dibujar todos esos puntos de interconexión o de conexión de los sistemas. Con esto, la ventaja de esto es que una vez que tenemos ubicado un equipo, nosotros a través de las coordenadas podemos hacer llegar a cuadrillas de mantenimiento, podemos ubicar problemas que puedan existir en la red y actuar de la mejor manera que se tiene, de las herramientas que se tienen. La incorporación de estos planos trae como consecuencia que una vez que un plano está digitalizado e incluido en el sistema, en el DMS, ese plano tiene que entrar en todo el proceso de mantenimiento, y el problema de la red de distribución, que es una red que es muy cambiante. Entonces, cada vez que existe un cambio, un circuito que se corta, un grupo de clientes que se pasan de un circuito a otro, todo eso hay que reflejarlo en los planos. Hay muchas de esas modificaciones en la red de distribución que no son permanentes, como que no están diseñadas para que sean permanentes. Sin embargo, hay que mostrarlas en los planos de operación para evitar accidentes y para evitar problemas después con el propio sistema de distribución. Hay un tema con el aprendizaje. Una vez que el operador de los centros de control o centros de operaciones de distribución están acostumbrados a trabajar con un plano en papel, que normalmente es un plano grande, cuando tienen que trabajar con los planos digitales se les puede hacer un poco más difícil. La ventaja del SCADA es que se pueden prender o apagar planos en una misma pantalla, eh, y el operador, pues una vez que se aprende a mover dentro de esas capacidades gráficas de los planos, pues simplifica mucho el sistema. Les insisto, por experiencia en muchas empresas, el problema es garantizar que el mantenimiento se haga a tiempo. Una vez que un despachador o perdón, un operador de distribución consigue un plano digital fuera, que no está actualizado o que tiene algo que no se actualizó, empiezan a desconfiar de eso y empiezan a montar sobre el sistema SCADA o el DMS o los recursos del DMS, van a empezar a montar los planos en papel sobre los que sí probablemente van a confiar. Entonces eso ha sido un problema en las empresas, pero bueno, una vez que se consigue el mecanismo para garantizar ese mantenimiento, el uso de los planos digitales es muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque los planos en papel no tienen las coordenadas en los puntos. Estos planos digitales tendrían coordenadas en cualquier parte del sistema, de un circuito que parte de una subestación y llega a los usuarios finales. Esa georreferenciación además está con el plano de la ciudad, del pueblo, del lugar donde esté ubicado. Se ubican transformadores, se pueden ubicar hasta postes, se ubican interruptores, se ubican con coordenadas todos los equipos del sistema. Esto es un dibujo de un circuito digital de la subestación Don Bosco en Caracas, el circuito A2 de la subestación Don Bosco, y si ustedes van viendo, tiene todo el recorrido. Otra de las ventajas que tiene estos planos digitales es que este plano no es un dibujo. Este plano cambia de color el circuito. Una vez que se abre el interruptor de la subestación, el circuito cambiaría de color para indicar que está desconectado. Si se hace una transferencia para otro circuito, también indicaría el color. Además, se calculan voltajes corrientes en todos los puntos del sistema, con apoyo de unas aplicaciones eléctricas para hacer eso. Esto es la vista. Los planos digitales pueden tener tienen dos formas de dibujarse. Una es la georreferenciada, que es la anterior, y esta otra es la vista del circuito ortogonal. Se parece bastante más
a cómo se representa un circuito o una línea de transmisión o un unifilar de un sistema de transmisión. Esto no tiene las longitudes de los conductores, es un poco más simple, pero esto es una representación también que sirve cuando no se tiene información detallada de los circuitos. Entonces, bueno, sería o la vista ortogonal o la vista georreferenciada. En las subestaciones, el manejo de la información en los escalas de distribución, a diferencia de los escalas de transmisión, en los que tenemos exceso de mediciones, en los escalas de distribución vamos a tener pocas mediciones y muchos valores calculados a partir de esas mediciones que normalmente están a nivel de la subestación. Hay formas, por ejemplo, en el manejo de la información de los sistemas de distribución de calcular pérdidas integrando todas las mediciones de la energía vendida que tienen los sistemas comerciales. Normalmente el sistema comercial está separado del sistema, de las operaciones, pero si se quisieran calcular pérdidas de un circuito de distribución, habría que hacer, que eso ya se ha hecho, habría que hacer una conexión de la red comercial o de los datos almacenados en la base de datos comercial con los datos que se tienen en el sistema SCADA de distribución. Todas las mediciones de potencia, energía que se miden en distribución se contrastarían contra lo medido en los clientes a nivel de los circuitos. Las subestaciones a nivel de distribución son el punto de partida de la red de distribución que puede pesar bien en el transformador, en la parte alta o baja del transformador de distribución de la subestación, o bien a nivel del circuito, del interruptor del circuito. Allí depende de cómo esté distribuida y cómo esté cortada las responsabilidades de ese sistema. Comienza todo ese sistema compuesto por muchos kilómetros de conductor, que pueden ser aéreos o subterráneos, muchos interruptores, muchos clientes atomizados, o sea, muchos clientes en muchos circuitos. Y en esa red, lo que les he comentado varias veces, hay pocas mediciones y hay muchos valores calculados. Esto sería una representación de una subestación de distribución, una configuración típica de distribución con enlaces de barra. Hay unos normalmente abiertos, unos normalmente cerrados, que van a tener que ver con el nivel de cortocircuito de la subestación. Rojo representa cerrado, verde vacío representa abierto, como este es el caso. Amarillo representa que no hay ninguno acá. Amarillo representa que se perdió la medición, que no ha respondido, que ese valor no está llegando o no es confiable. Y luego se muestran corrientes, se muestra una sola fase, pero en realidad en distribución hay que medir las tres fases, voltaje y corriente en cada una de las fases. Mínimo, mediciones deben estar disponibles cada 10 segundos como mínimo, eso casi que es lo estándar en distribución. Se miden voltajes en todas las barras, en las tres fases de cada barra, corrientes en cada circuito de entrada y salida, también en las tres fases, potencia de energía por circuito o por conexión, y después eso a nivel de la escala se totaliza, y después el estado de todos los interruptores y seccionadores a nivel de la subestación. Normalmente los centros de operaciones y distribución, a través de los SCADAs o de los DMS, se conectan con los despachos de carga para transmitir los datos más grandes. Por ejemplo, se pueden entregar, y esos son acuerdos entre transmisión y distribución, se pueden entregar potencias o corrientes de entrada y salida en los circuitos que se conectan con transmisión, sin mucho detalle, porque los detalles lo maneja el propio SCADA de distribución y las operaciones de distribución. La transferencia de los enlaces de comunicación son protocolos especiales de comunicación entre los SCADA. Para la próxima clase vamos a ver los datos que son calculados, los datos que son medidos y los cálculos eléctricos y cómo se apoya esto en la operación. Muchas gracias.